CNN Chile y 3xI presentan Pares Impares. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Pares Impares, un capítulo especial, extraño, en que nos detenemos para innovarnos a nosotros mismos y tratar de poner un foco en torno a los resultados que ha arrojado el nuevo estudio de polarizaciones realizado por la corporación 3xI y Criteria. Hoy queremos mirar y partir un poco de atrás hacia adelante, partir por el futuro, mirar cómo los resultados y los hallazgos de este estudio nos permiten imaginar un futuro diferente, un futuro que queremos amasar de una manera distinta, en la que chilenos y chilenas puedan encontrar un camino común, que parece haber sido una de las grandes señales que arrojaron las últimas elecciones y esperamos siga siendo la tendencia de las siguientes. Para poder hablar de eso, queremos llevar la mirada al espacio un poco más íntimo, a los territorios, a las municipalidades, donde las personas tienen una relación muy directa con los otros, pero también con la institucionalidad, y donde parece haber mucha esperanza, porque es ahí donde descentralizadamente a lo largo de todo Chile podemos construir espacios e innovaciones que se vayan contagiando y construyendo al final en la imagen total, llena de pequeños píxeles, una imagen mucho mejor. Para eso hoy invitamos a dos alcaldes recién, uno reelecto, el otro electo, el alcalde Tomás Bodanovich de Maipú y Mario Desbordes de Santiago. Bienvenidos ambos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, como les comentaba, esta es una invitación extraña para la política como se vive hoy o la que vemos en la tele, porque los estamos invitando al espacio de la confluencia a conversar sobre el futuro común, sobre la colaboración y sobre estos espacios que ha iluminado el estudio de polarizaciones de oportunidad para eventualmente construir ese país con el que yo creo todos soñamos. Y me gustaría partir sobre un primer gran hallazgo del estudio de polarizaciones, y es que parece que estamos menos polarizados y que tenemos mayor disposición al diálogo. Y quiero saber qué opinan de eso y voy a partir contigo, Mario. Yo creo que la mayor polarización se da en las élites y sobre todo en las políticas. La ciudadanía no está tan polarizada. Si hay algo que recojo de la campaña que acabo de terminar, es una demanda muy fuerte en dos temas, que creo que además que si no solucionamos uno y superamos el otro, está en riesgo la democracia. Uno de ellos es el tema de la corrupción. La ciudadanía demanda transparencia, demanda castigo al corrupto o a la corrupta, y por lo tanto ahí tienes un tema. El segundo tema es justamente este. La gente te dice en la calle, por favor, don Mario, dejen de pelear, pónganse de acuerdo. Yo veo a los políticos, dice, enfrascados en sus luchas, en sus discusiones, en sus gritos, en sus descalificaciones, y resulta que ninguno de los grandes problemas que tenemos los ciudadanos de a pie se solucionan. Y no veo que los políticos estén hoy día a la altura en eso, y fíjate que es un punto que te hace todos los días la gente en la calle durante toda la campaña, adultos mayores, gente joven, de todos los segmentos, es impresionante. Entonces, si no somos capaces de enfrentar con mucha fuerza el tema de la corrupción y en el otro lado somos capaces de demostrarle a la ciudadanía que la política está a la altura de buscar soluciones, conversar, dialogar, defender lo que uno cree, lo que uno piensa, ¿cierto? Pero a partir de ahí intentar buscar puntos en común, yo creo que la gente termina cansándose de la política y los políticos y termina o no yendo a votar o votando por populistas o seguidores de modelo autoritario. Y por lo tanto, de verdad, creo que son dos temas en donde nos jugamos hoy día la democracia. ¿Compartes? Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, y un poco también el estilo de política que uno intenta hacer. Yo creo que la conversación más cotidiana que tienen todas las personas en su barrio, en su familia, en sus espacios de trabajo, son conversaciones desde el respeto, desde la empatía, desde el cariño, desde donde más allá de una diferencia de punto de vista uno no se anda gritando ni insultando, pero lo que uno ve, como decía Mario, en los espacios más de la élite, de los políticos, de los comunicadores, a veces se ve como un incentivo muy grande a poner énfasis en las diferencias, en hacerlo de manera estridente, virulenta.
Y esa yo creo que no es la forma natural que tenemos nosotros de tratarnos. Yo trato poco de entrar en conflicto político en general, pero a veces uno ve por la tele cómo se tratan. Y uno dice, ¿estos compadres se tratarán así en la casa? ¿Se tratarán así en sus espacios de trabajo? ¿Se tratarán así en las reuniones de apoderados? No lo creo. Yo creo que a veces es un acto medio performático, quizás que puede representar alguna rabia que exista efectivamente en la sociedad. Pero yo estoy de acuerdo, yo creo que lo que hoy día necesitamos no es que todos pensemos lo mismo, porque eso no es posible, pero sí que en esa diferencia podamos encontrarnos, tratarnos con cariño, tratarnos con respeto, entender que buscamos objetivos comunes en alguna materia y que podemos trabajar colaborativamente para ello. Y yo al menos lo que siempre intento, más que criticar a los que están en este otro negocio o este otro juego, es tratar de promover con mi acción un estilo de liderazgo político distinto, porque también a mí me pasa muchas veces que uno va a estos foros como de unidad, de colaboración, y claro, parecemos todos súper amigos y colaborativos, pero después lo escucháis al otro día en un punto de prensa y es como, ¿y dónde quedó? Claro. Como que se esfumó por completo. O los leí el Twitter y los últimos 10 son 8 de ataques a alguien. Y yo creo que es importante que ojalá los resultados de las últimas elecciones vayan moldeando el incentivo en la clase política a entender que también hay estilos de liderazgo más sobrios, más colaborativos, más abocados a la labor, que logran construir mayorías, que logran sintonizar con la ciudadanía y que no es solamente la competencia de indignados o críticos de un gobierno de turno lo que puede generar adhesión ciudadana, sino que también otro estilo. Eso es lo que le iba a decir, que por fin hay un incentivo a favor de comportarse un poquitito diferente. Eso es interesante que los incentivos de la sociedad cambien. Pero me encantaría, los trato a ustedes de Mario y Tomás, por muy autoridades que tengo delante, porque también tenemos la expectativa de tener una conversación un poco distinta a la que habitualmente ustedes tienen en los otros espacios, donde escale un poco también la reflexión un poco más personal que cada uno tiene cuando está solito y se va a acostar a su camita y está ahí con su propia conciencia, porque todos tuvimos en algún momento, cuando fuimos más jóvenes o cuando hemos estado más enojados, un momento más polarizado, más polarizante. Nos hemos comportado de manera menos amistosas, menos amables, ¿no? Y me encantaría saber si hay algún momento que ustedes han percibido con la cantidad de situaciones políticas que hemos vivido en los últimos años, en los que ustedes se fueron a acostar a su cama y dijeron, chuta, tal vez tengo que cambiar un poco mi estilo y tal vez hay algo que tengo que desinflamar y hay algo que tengo que empezar a hacer diferente. ¿Cómo ustedes han innovado su propia forma de hacer política? Me pasó obviamente en la crisis del 2019. Yo era presidente del partido del gobierno, el partido más grande, y en algún minuto conversábamos con otros líderes del Congreso y la verdad que logramos consenso con muchos en términos de que había que ponerse a la altura de lo que la gente demandaba en la calle. A ver, el estallido tiene un componente violento que yo siempre he condenado con mucha fuerza, pero tiene un componente de manifestación pacífica, de movilización social muy potente, nunca visto en la historia de Chile, en donde hubo demandas totalmente legítimas y por lo tanto, primero reconocer ese derecho a la manifestación pacífica, etcétera, pero luego de eso intentar sentarse a la mesa, llegar a un acuerdo y estar en esa foto del 19 de noviembre a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, con el hoy día presidente Gabriel Boric, pero con muchos otros líderes políticos que nos pusimos de acuerdo, que dejamos de lado diferencias y que hoy día a veces criticados, sobre todo los extremos, pero de lo que yo me siento extraordinariamente orgulloso, ¿no? La verdad que si volviéramos a vivir un episodio similar, yo volvería a hacer lo mismo, exactamente lo mismo. Creo que tengo la conciencia muy tranquila de que el liderazgo en general debe ser siempre dialogante, es mi forma de ser. Yo no, igual que Tomás, yo lo veo él también como un líder positivo y dialogante. Se me enojan porque reconozco cosas buenas del gobierno de repente, o porque firmamos estos acuerdos. La verdad que yo creo que la política es justamente eso, es intentar conversar, poner sobre la mesa tus puntos de vista, tus ideas, tus propuestas, lo que tú quieres, y tratar de buscarte puntos medios, puntos de equilibrio. Y por supuesto tengo en la memoria reciente ese episodio del 2019, la crisis del estallido, en donde, para bien o para mal, depende del mirada cada uno, yo siento que va bien. Y la verdad que el desafío es estar a la altura, y espero haber estado a la altura, y espero que lo que estuvimos ahí, que fuimos muchos, el desafío de estar a la altura era finalmente crítico para el país. Y creo que
que ahí la política estuvo bien en ese minuto. Después, claro, no se ha hecho ni una de las reformas, pero esa es otra historia. No, y también después se pusieron de nuevo súper peleadores y ahora estamos de nuevo en un momento como... Pero me interesa esa cosa donde uno dice, chuta, esto lo voy a dejar en la basura y esto voy a empezar a promoverlo porque necesito cambiar. Si igual ustedes están todo el rato leyendo esto que está pasando en la sociedad, ¿no? Sí, a ver, yo creo que lo del 2019 y el estallido fue como la época por excelencia de las polarizaciones en la sociedad. Yo creo que no solo en las élites. Hubo harto grupo familiar, grupo de amigos de WhatsApp que vio una tensión que no estábamos acostumbrados y que yo creo que no sabíamos procesar. A mí en particular, yo creo que el estallido me agarra en un momento de la vida un poquito más reposado ya, pero a mí sí me tocó una época quizás de cuestionamiento más interno en mi forma, saliendo del colegio y entrando a la universidad. Yo venía de un colegio muy homogéneo, muy conservador, muy ligado a la derecha, al catolicismo, y me toca luego entrar a estudiar a la escuela de sociología. Yo me fui a vivir además a La Pincoya, y esos contrastes que uno veía en la sociedad chilena entre la realidad del Colegio Cumbre y de la escuela Carlos Prat, que era donde yo trabajaba en La Pincoya, obviamente generaba algunas reflexiones a veces que a mí me generaban cierta rabia, cuestionamiento, como ánimo de interpelación. Pero siempre he tratado yo, y como independiente de las reflexiones que uno tenga, que yo creo que es legítimo pensar distinto a alguien, tratar de entender que la reflexión que viene de toda persona responde a una historia de vida, a un lugar que habita, a experiencias que esa persona ha tenido, y no juzgarla de forma negativa, no ponerla en una categorización moral superior o inferior a la de uno. Entender que yo creo que toda persona responde a su historia, a sus circunstancias, a su experiencia, y que por algo piensa como piensa, y que siempre hay algo valioso ahí que recoger, y no significa que uno cree que todo el mundo tiene ideas correctas, pero sí que nos podemos sentar en la mesa con respeto, y a mí eso me ayudaba mucho, como pensar muy distinto, por ejemplo, a mejores amigos míos, o a familiares míos, o a mis padres de repente, y saber que ellos son buenas personas, que quieren lo mejor para el país, que no es que quieran joderse a la gente que menos tiene, ni quieran acaparar riqueza, pero tienen una manera de reflexionar que creen que cierto camino es más favorable para la mayoría de las personas, y que yo puedo tener otra mirada, y eso no me hace ni mejor ni peor, sino que me hace tener una receta o un modelo distinto en base a mis convicciones o a mis valores. Y yo creo que entender eso, como que una reflexión que a mí se me dio un poquito como en la universidad quizá, te permite el día de mañana poder sentarte con una persona que pueda pensar radicalmente distinto, pero pensar de buena fe, que es una persona que de verdad quiere el bien para la humanidad, que es buena persona, que lo que reflexiona responde a circunstancias que él ha vivido y que quizás yo no, y que en el camino podemos irnos encontrando, uno puede ir madurando, uno puede ir incorporando reflexiones a su vida, y esos no son ni volteretas ni contradicciones, son procesos de crecimiento, son procesos de maduración, y yo creo que como país hemos estado como viviendo ese proceso. Yo siento un poco haciendo la comparación con el 2019, que fue una época donde como que quisimos exacerbar diferencias, porque dijimos como, oye, esto no está bien. Yo creo que hoy día, después de eso, hemos tenido un ánimo más de, oye, ¿sabéis qué? Esta cuestión, ese ánimo no nos llevó a mucho. ¿Por qué mejor no bajamos un poco, tratamos de encontrarnos, tratamos de colaborar? Porque la interpelación permanente y el conflicto puede ser bacán para el rating, para llenar las páginas de los diarios, para ocupar horas de matinal, pero no le termina de mejorar la vida a nadie. Los problemas se resuelven con colaboración. Nos angustia, nos cansa. Ya, les voy a cambiar la metodología de la entrevista y para alcanzar a hablar de todos los temas, le voy a hacer una pregunta a cada uno, pero igual tienen derecho a comentar lo del otro, ¿ya? Bueno. Uno de los hallazgos que aparecieron muy, muy interesantes fue esta idea de que tanto hombres como mujeres consideran que es bueno que las mujeres participen más y de manera más equitativa en la sociedad, e incluso hay una pregunta en la que se plantea, ¿crees tú que una mujer administraría mejor la toma de decisiones que un hombre? ¿Tomaría mejores decisiones que un hombre? Imagínate lo provocadora de la pregunta. Y las mujeres están muy de acuerdo. Y la mayoría de los hombres también. Y eso a mí me sorprendió mucho porque igual es de alguna forma agresivo para un hombre tal vez eventualmente escuchar eso. Pero es interesante que coincidan en que sí, probablemente lo haga bien y probablemente lo haga mejor que yo, que en el fondo lo que está debajo es generoso. Más allá de la pregunta en específica y de lo interesante del dato, lo que sí se ve en el resto de las preguntas es una idea de que parece que esta revolución feminista que en un momento golpeó a la sociedad, en un momento se empezó a convertir en una idea común de que vale la pena que participamos todos. Entonces quiero saber qué te pasa con ese hallazgo, Mario.
Bueno, lo comparto absolutamente. Soy orgulloso embajador de Hay Mujeres. Yo, hace ya varios años, creo que la lucha por la igualdad de derechos, oportunidades, canchas parejas, a todas las edades, es una de las luchas más nobles que hay hoy día en la sociedad. Estoy casado con una mujer a la que admiro mucho, aparte de estar enamorado de ella, la admiro mucho, una profesional a la que admiro. Soy papá de otra profesional a la que también quiero y admiro, con una vocación maravillosa. Ella es profesora, papá de una de 11, y la verdad que creo que es una de las causas más nobles hoy día en la sociedad. Chile está muy al debe, sobre todo en el sector privado. Hay gente que le cuesta un poco esta otra pata, que se enoja cuando uno plantea cuotas, pero es la única forma a veces de ir empezando a lograr cierto cancha ¿Estás de acuerdo pareja. con las cuotas? Yo mismo promoví la ley de cuotas en los procesos constituyentes. Me parecía que en los procesos constituyentes era fundamental que hubiera la misma cantidad de mujeres y la misma cantidad de hombres redactando la propuesta constitucional. Para mí era un desde. No podía reflejar lo que sucedía en el Congreso, donde había un 75% de hombres, 25% de mujeres. O sea, para mí esa propuesta no habría sido válida en el origen. Entonces dimos esa discusión que fue resistía, que hubo harta pelea, que todavía hay gente que te dice, no, que se equivocaron en eso. La verdad es que yo creo que no, en los procesos constituyentes al menos, pero además creo que la experiencia internacional, la comparada, es clarísima. Cuando uno busca incentivos, puede ser las cuotas, pero debe haber un incentivo, porque si no lo hay, la sociedad está pensada desde la mirada de los hombres, y por lo tanto lo más probable es que haya siempre una preferencia, una mayor comodidad por distintos factores. Lo discutimos harto en Hay Mujeres, que va a cargar la balanza a favor del hombre. Las mujeres y los hombres tenemos las mismas capacidades, las mismas potencialidades, las mismas, etcétera. Tenemos que avanzar en un montón de cosas, ¿no es cierto? Yo a mi hija chica le digo, el día 1, tu marido o tu pareja no va a ayudar en la casa, hace su parte, todos somos pares. Se ríe, puede ser que la mamá manda en la casa, no el papá, pero eso ya es otra historia. Sí, no, pues ¿para qué me decís? Pero creo que una de las peleas más nobles que tenemos que dar hoy día, igualdad de derechos, oportunidades, canchas parejas, y con acciones concretas, que es súper importante. Porque una cosa es lo que uno declara, lo que contestas en la encuesta, y otra cosa es después decir, oye, estoy dispuesto a ceder. O sea, el equipo mío va a ser paritario en la municipalidad. Ah, eso era lo que iba a preguntar, así que me ahorraste tiempo. Excelente. Yo sé que te encantaría contestar eso, pero no, la pregunta para ti es diferente. Después ustedes pueden ahí comentar un poquito del otro, porque se nos pasa muy rápido el tiempo. Nos sometemos. Quiero hablar ahora de migración. El asunto de la migración es algo que nos preocupa mucho a nivel público. Hay un dicho en el mundo de la biodiversidad que aplica mucho al mundo de la sociedad, y es que la migración es natural. Las ballenas migran, los pájaros migran, y desde que sabemos, los humanos también migran. Y sin embargo, pucha que es difícil administrarla, ¿no? Ambos viven administran comunas que son súper, tienen ese tema como un tema muy tenso. Y me encantaría avanzar un poco sobre cuál es la mirada que tienes, Tomás, sobre la migración y sobre cómo Chile debería enfrentar esto también a escala comunal, o con qué herramientas o con qué distinciones que pudieran colaborar con hacer de este fenómeno algo más amable, porque no va a parar además. Entonces... Sí, yo creo que ya tenemos un consenso como bien transversal, no solo en la clase política, en la sociedad en su conjunto, que hubo una ola migratoria que no fue regulada adecuadamente, y que eso, si bien ha traído algunos beneficios para el país, también ha traído grandes deterioros en la calidad de vida de mucha gente. Y eso, en algo que a mí me preocupa mucho, creo que ha ido potenciando una reflexión que es bien deshumanizadora con respecto a la migración. Porque uno entiende claramente en las condiciones precarias de vida en las que se desarrolla la gran mayoría de nuestros compatriotas, donde, claro, muchas veces ante una fila ya saturada en un CESFAM, que esto aumente, o de acceso a servicios, o de acceso a la vivienda, o de, por ejemplo, la tranquilidad que uno busca para caminar en las calles, cuando uno ve en las noticias que bandas extranjeras están trayendo otras formas de delito. Eso sin duda genera una reflexión espontánea de las personas, de decir, oye, frenemos esto cuanto antes. Y yo creo que uno puede tener un proceso racional de decir, perfecto, un país va a recibir quizás flujos migratorios, y eso es parte de las sociedades modernas, pero esto tiene que hacerse con un orden, con una planificación, sin reventar los sistemas públicos y los servicios. Pero otra cosa, yo creo, es ir cayendo, a propósito de esta situación, en una reflexión que termina por deshumanizar al otro por completo. Y yo ahí veo con harta preocupación también cómo
transversalmente en la sociedad y en el espectro político vamos cayendo en reflexiones que uno a veces no se esperaría, pero que responden a situaciones de vida que se están viendo muy amenazadas por parte de la ciudadanía. Y ahí creo que tenemos un deber urgente como sistema político de ver cómo procesamos adecuadamente la regulación migratoria, porque de lo contrario nosotros perjudicamos la calidad de vida de quienes viven en el país, ya sean ciudadanos chilenos o extranjeros, sino que también vamos afectando mucho la convivencia entre las personas que están acá, que afortunadamente todavía no tenemos ninguna situación quizás muy álgida. Me acuerdo cuando había manifestaciones en el norte, en un minuto que uno veía que como que les quemaban las carpas y cuestiones que acá en Santiago en esa época nos llamaban muchísimo la atención. Y uno dice, algo así podría suceder hoy día en Santiago y no creo que nos llamara tanto la atención, porque estamos viviendo mucho más en carne propia el fenómeno, ¿cierto? Y me preocupa que eso es preocupante, o sea, me parece que es bastante preocupante eso es la manera que debemos relacionarnos las personas. Y en el resultado, de hecho, de este estudio se ve bastante consenso en que necesitamos atrapar, ¿no?, la conversación sobre migración, pero también vivimos en un país que tiene una tasa de natalidad a la baja dramáticamente en comparación con otros países de América Latina, donde justamente son los migrantes quienes pueden sostener esa tasa de natalidad y equilibrar un sistema que está estresado por donde se le mire, ¿no? Entonces es un desafío complejo y por lo mismo me encantaría llevarlo a un ámbito donde podemos hacer un gran resumen, un gran comentario de todo lo que hemos visto hasta ahora, pero que una de las preguntas más polarizantes de este estudio es una en la que se pregunta a personas de distintas edades si es que los mayores están preparados para los desafíos del futuro. Los mayores encuentran que no tanto, pero los chicos encuentran que para nada. Los jóvenes encuentran que, y yo me voy a meter en el grupo de los mayores, que nosotros, pero sí, nosotros no estamos preparados para los desafíos actuales. Y eso incluye la migración, incluye la transformación de la incorporación de la mujer e incluye cuestiones como la inteligencia artificial. Y desde ese punto de vista me encantaría ver si ustedes creen que estamos preparados para el mundo en el que estamos y qué tal vez necesitaríamos incentivar para prepararnos más aún. Y aquí me encantaría saber la respuesta de los dos. Mario. Ha sido siempre así, siempre el mayor, la persona de más edad añora los tiempos pasados, tiene mayor resistencia al cambio, es absolutamente normal en todas las sociedades a lo largo de toda la historia de la humanidad. La mayor cantidad de cambios, sobre todo los más rupturistas, provienen generalmente también de los jóvenes. Y por lo tanto no es distinto a lo que sucede a lo largo de toda la historia de la humanidad. Los últimos 3 siglos, quizás que han sido los con mayor cantidad de transformaciones, lo demuestran. El antiguo régimen siempre fue defendido por los mayores, no por los jóvenes. Entonces, es natural que esa sea la mirada. Ahora, el problema es que hoy día los cambios son mucho más rápidos. El problema es que los cambios hoy día tienen que ver con una serie de otros factores y el segundo agregado es que hablar de mayores hoy día respecto de lo que pasaba hace 100 años te abre un abanico mucho más amplio. Yo tengo 56 y la expectativa de vida hoy día es 80 o más y por lo tanto los mayores ahora, yo soy abuelo, los mayores hoy día somos un espectro mucho más grande de personas que además tenemos un peso dentro de la sociedad en términos porcentuales mucho mayor. Se invirtió la pirámide, habemos más mayores que jóvenes también. Tú hablabas de la tasa de natalidad que está en índices bajísimos. Entonces sí, es un desafío enorme esta velocidad en que se producen los cambios. Hace 20 años atrás hablábamos del cambio tecnológico y hoy día tenemos encima la inteligencia artificial y para una persona como yo que creció viendo Terminator me da pavor de que la inteligencia artificial y fíjate que fue debate como ministros de defensa en algún minuto, el alcance y los riesgos que la inteligencia artificial y veíamos algunas de las posturas que tenían varios de los teóricos de la física más destacados del mundo, cuál era el riesgo de que la inteligencia artificial terminara controlando la defensa, las armas, etcétera. Entonces la verdad que para nosotros, para el más joven, por supuesto, probablemente está abierto a todos estos cambios, más fácil. Nosotros somos resistentes al cambio siempre por regla general. Los cambios son mucho más rápidos hoy día y por lo tanto te van apabullando al final del día y la pega, ¿no es cierto?, es por supuesto intentar alfabetizar digitalmente. Hay que incorporar a los adultos de la tercera y la cuarta edad a estas alturas en estos procesos. Hay que hacerlos también partícipes de los beneficios de estos cambios tecnológicos, de estas
modernidades, lo conversaba con los adultos mayores en campaña, y por lo tanto es un desafío enorme para toda la sociedad, no para el Estado, no para el municipio, pero el municipio tiene un rol que cumplir ahí. No, muy de acuerdo con lo que dice Mario. Yo creo que estamos viviendo como sociedades cada vez más complejas y que se complejizan a una velocidad que... O sea, yo tengo 34 años y ya a veces me siento como que estoy quedando fuera de los desarrollos tecnológicos. No estamos preparados, ¿no? Yo creo que estamos de acuerdo con los jóvenes. Sí, de la velocidad con la que avanza. Y uno dice, bueno, si ahora estoy preocupado como qué va a pasar de mí a los 60. Y como dice Mario, hoy día uno tiene una expectativa de vida que puede ser llegar a los 90 o a los 100. Así es. Si uno se cuida bien, si se alimenta, si hace deporte, si no tiene ningún accidente ni contratiempo, puede fácilmente llegar a los 100 años. Y dice, ¿cómo va a ser ese mundo? ¿Voy a estar realmente preparado para hacer un aporte? ¿En qué condiciones voy a vivir? ¿Voy a tener ahorros previsionales? O sea, ¿hasta qué edad voy a tener que trabajar para luego poder sostener una vida hasta esa edad? Y yo creo que son preguntas que a uno obviamente lo insegurizan, además del montón de inestabilidades que tenemos de crisis climática, de generación de recursos, de reemplazo del hombre a través de las tecnologías. Entonces, o sea, si yo, una persona de 34 años, ya trato como de estar más o menos actualizado para no quedar fuera, me imagino que este temor va aumentando en la medida que van avanzando los años. Y esa es una cuestión compleja para la inestabilidad e inseguridad con la que vamos viviendo en el mundo. Yo creo que gran parte muchas veces de esas disminuciones en la tasa de natalidad tienen un montón de factores, por cierto, pero también yo creo que hay una reflexión un poco de, oye, quiero traer una persona nueva a este mundo, como voy a ser capaz de hacerme cargo de eso con todo lo que significa en términos de económicos, de tiempo, de cuidado, de estabilidad emocional. ¿Qué mundo va a poder vivir esta persona? Y yo creo que esas preguntas que dan un poco más de inestabilidad o inseguridad son en parte factores en la decisión de tener hijos o no, que yo creo que antes era una decisión más como, vamos para adelante, metámosle 4, 5, 6 hijos. Hoy día la gente de mi edad tiene una reflexión mucho más detenida, yo creo, a propósito de todos estos factores. Ahora, quisiera llevarlo a una cosa como más valórica, y es para este mundo que viene hacia adelante, ¿cuáles son los valores que necesitamos promover también territorialmente, cotidianamente en la familia, en los colegios, pensando en que deduzco de lo que me acaban de decir que en general no estamos preparados para el nivel de complejidad que está ocurriendo, ¿no? Además, la transformación efectivamente está siendo muy rápida. ¿Cuáles son esos valores y esos cambios en la cotidianidad que uno puede inculcar que pueden ayudarnos a enfrentar esta dificultad? Si tuviera que elegir dos, esta semana estuve en un debate bien interesante respecto de uno de ellos. El primero es la tolerancia. Y ojo que ya hace 200 años varios intelectuales planteaban los límites a la tolerancia. El que no te cause daño a otra persona, ¿cierto? Todo lo que no cause daño a otra persona yo debería aceptarlo. Después se plantea hace 100 años atrás, oye, ojo, que no solo lo que te causa daño. Tengo que tolerar al intolerante. La madre Lambright tiene un libro súper interesante que se llama Fascismo, donde ella hace un análisis, falleció, precioso respecto de cómo evoluciona la sociedad y cómo están hoy día estos riesgos para la democracia. Entonces, el límite es, cuidado, no voy a tolerar al intolerante. Ahí está el límite, por supuesto, porque... Y luego, ahora en el pleno siglo XXI ya los límites están bastante menos claros, pero hay una discusión súper fuerte respecto de cuáles son los límites de la tolerancia, pero siempre partiendo de la base que la tolerancia es un elemento central en la construcción de una democracia y de una sociedad justa. Es la partida, digamos. Y el segundo es la solidaridad. Yo creo que la solidaridad, no como entendida como esta moneda entregada a la persona que te está pidiendo una manito a la salida del metro, sino como la solidaridad en el concepto amplio. La solidaridad entendiendo que vamos en el mismo buque, que tenemos responsabilidades, que por ejemplo un plan universal de salud solidario en donde todos aportemos nuestros fondos y construyamos entre todos ese piso mínimo para que todos tengan garantizado acceso a salud digna, y discutamos si el primer piso es de multiprestador o monoprestador. Yo soy partidario de multiprestador, obviamente es un tecnicismo que no me voy a meter, pero la solidaridad es, creo, la segunda de estos valores en una malla axiológica amplia, pero el segundo que yo destacaría. Por supuesto hay muchos más, pero tolerancia y solidaridad son dos elementos que faltan hoy día y que creo que son centrales en la construcción del Chile que yo quisiera. Para cerrar, Tomás. Si estuviéramos en Twitter, yo le haría retweet a Mario Desbordes. No, yo iba a hablar de la solidaridad. Yo creo que para mí es lo más importante. O sea, hoy día, yo creo que ante la inestabilidad del mundo hay una tendencia y un incentivo muy grande al sálvese quien pueda, ¿cierto? A pensar que
yo soy solo responsable de mí mismo, que yo tengo que abordar mis propios problemas y el resto un poco que me sea indiferente. Y yo creo que el sentido de comunidad, de entendernos parte de una misma patria, corresponsable unos con otros para un sistema de salud, para un sistema de educación, para un sistema de pensiones, para ejercer ciudadanía, me parece que esa hoy día es como la batalla cultural más grande, de decir, hay personas que están promoviendo como el mero individualismo para sobrevivir a este mundo complejo. Yo creo que esa es la solidaridad, que es la fraternidad, que es el encuentro, que es la colaboración, que es el respeto al otro. Entender que vivimos en una sociedad y somos una pieza de un puzzle más grande. Yo creo que esa cuestión es fundamental para resolver cualquier desafío que venga por delante y que creo que también ahí está la principal discusión política hoy día en serio. Yo creo que más que hoy día el eje como derecha de izquierda es querer o no en que somos parte de una comunidad. Yo creo que eso resume un poco la toma de decisiones finalmente de política pública que tienen que venir de aquí en adelante. Bueno, les deseo a ambos mucha generosidad el uno con el otro en el periodo que viene, porque van a tener que ayudarse. Los alcaldes nos colaboramos siempre. Que les vaya muy, muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Que puedan sembrar estas semillas en sus propios territorios. Muchas gracias por estar en Pares. Gracias. Muchas gracias. Nosotros vamos a una pausa, pero ya volvemos con mucho más. Seguimos en el análisis de la entrega de este segundo estudio de polarizaciones que trae una muy buena noticia y es una mayor disposición al diálogo por parte de las distintas personas de la sociedad, pero también un menor nivel de polarización, como revisábamos en la entrevista. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Qué nos une? ¿Y qué oportunidades deberíamos tomar para aumentar este fenómeno? Lo queremos revisar en detalle en la siguiente nota de Camila Sumastre. La polarización viene de mucho más atrás. Estamos en sí mismos, un grupo de aquí nomás. La gente no está tan evangelizada y es más fácil llegar a un punto. Son múltiples las opiniones sobre qué tan polarizada está la sociedad chilena. El encontrarse con el otro y llegar a un punto de acuerdo muchas veces puede ser visto como algo imposible. Si bien la percepción es variada, en la realidad no estaríamos tan alejados. De acuerdo al segundo estudio de polarizaciones realizado entre la corporación 3xI y Criteria, la polarización entre personas de izquierda y derecha disminuyó en comparación al 2023, algo que estaría directamente relacionado con la alta disposición al diálogo, la cual aumentó 9 puntos porcentuales. Claramente estamos menos polarizados de lo que estábamos el año pasado. Uno mira la frase, la mayoría disminuye la brecha, por lo tanto estamos menos polarizados, y cuando uno mira la disposición al diálogo, efectivamente entre el 2023 y 2024 aumenta significativamente la gente que tiene disposición al diálogo. La polarización tiene como origen la falta de diálogo, ¿no? Una de tantas, es decir, que las personas más bien estén basando sus opiniones en los otros en base a prejuicios o en base a como burbujas de eco. Burbujas informativas en redes sociales en las cuales nos expusimos a noticias o contenidos que confirmaron nuestros propios puntos de vista, que habrían reforzado la polarización en los últimos años gracias a factores como el estallido social y los dos últimos procesos constitucionales. Una menor disposición al diálogo que ahora estaría cambiando. Los plebiscitos tienden también, al definir dos ideas, dos polos, tienden a ser polarizantes. Entonces, y toda la discusión política fue muy polarizante. Entonces nosotros podríamos pensar que ahora, una vez que ha bajado esa discusión, se han calmado un poco los ánimos. El valor del diálogo social y democrático es siempre a la base de cualquier sistema democrático como el chileno. Poder tener espacio en que se puedan sentar a la mesa distintos actores que generalmente en el último tiempo y por distintos factores, no sea tanto el estallido social del 2019, pero además fenómenos globales como la pandemia, que hacen, ¿no?, que las personas ya no estén tanto en espacios comunes, es fundamental. Cuando hay ambiente polarizado es más fácil o más probable que lo que piensa otra persona difiera mucho de mi propio modelo mental y por lo tanto el cerebro tiende a cerrarse mucho más a una conversación. La buena noticia es que aumenta la disposición al diálogo directamente vinculado a la disminución del ambiente polarizado. Es que siempre hay temas país que permiten el encuentro. En todos los temas que son económicos, por ejemplo la posibilidad de subir impuestos, hay hoy día, tanto la izquierda se mueve y la derecha se mueve y por lo tanto hay mayor nivel de encuentro. O si se le deben entregar territorio a los pueblos originarios,
Tanto la izquierda se mueve como la derecha se mueve y estamos bastante más encontrados. En los temas valóricos también nos estaríamos acercando. El uso recreativo de la marihuana, así como el aborto bajo cualquier causal con límites de plazos, también serían puntos de mayor encuentro versus el año pasado. Es así como lograron bajar 10 y 4 puntos porcentuales respectivamente. El mundo es cíclico, ahora ellos están viniendo en masa para acá. No se debe eliminar, restringir, pero sí regularizar. Mejor que cerraran la frontera. No te puedo decir ni sí ni no porque es compleja la pregunta, porque hay gente que viene a trabajar, a que el país progrese, como hay gente que viene a delinquir. En cuanto a lo que nos aleja, se encuentran la migración y las restricciones que se deben implementar en el país, así como la tenencia de armas para la defensa personal. Una división en torno a la inmigración que no solo se da en Chile, sino que a nivel global. Uno ve un movimiento antimigrante que empieza a polarizar también entre izquierda y derecha. Antes estábamos todos de acuerdo en contra de los migrantes, hoy día esa brecha se empieza a extender y es la brecha que más aumenta. Y la otra que aumenta es sobre el uso de las armas en libertad personal. Y el tema de la migración en particular es un tema que polariza a nivel global, ¿no? Lo hemos visto en los distintos procesos electorales de este año, pero también en distintas regiones. Entonces, no es un fenómeno chileno particular y es importante ahí, yo creo que poder tener aproximaciones que sean como las que conversábamos del diálogo. Brechas que se convierten en oportunidades en un momento en que la disposición al diálogo va en aumento y generar nuevos puntos de acuerdo. Ante ello, se resalta el rol que cumplen los tomadores de decisiones para impulsar los acuerdos, así reforzar el pensamiento crítico con el fin de promover nuevos espacios de unión. Aquí juega un rol fundamental la élite política y los partidos políticos en promover el diálogo y en tener actitudes de encuentro y de escuchar al otro. Nosotros vemos que la ciudadanía valora mucho el diálogo. Si la ciudadanía tiene una mayor disposición al diálogo, como muestra este estudio, también es un llamado de atención a los liderazgos políticos para que también ellos muestren y operacionalicen ese diálogo que es necesario. En la medida de que uno es flexible a que las verdades que uno mantiene puedan ser modificadas, siempre va a haber espacio de encuentro. No tiene que ser algo específico, sino que la disposición de poner en duda o revisitar lo que yo pienso. Una sociedad con mayor disposición al diálogo se transforma en una oportunidad para ponernos de acuerdo, encontrar posiciones y así recomponer el tejido social. Si bien estamos en un buen momento, porque efectivamente parece que tenemos una mayor disposición para dialogar, también hay ciertas cosas que no sabemos por qué todavía no se sanan. Y en este caso, para Chile, es su pasado. Algo que nos distancia, que nos polariza, es la lectura que tenemos sobre nuestro pasado común y sus distintas heridas. ¿Qué podríamos hacer para avanzar en esa tarea que Chile necesita de manera tan profunda y que todos de alguna manera añoramos? Javiera Albornoz se hizo esta pregunta y el siguiente es su informe. Fue un hecho que fraccionó la historia de Chile y sigue grabado en la memoria. El golpe de Estado y posterior dictadura cívico-militar quebraron el orden democrático y social, provocando una herida aún difícil de cerrar. A 51 años de este hecho, aún persiste la polarización por la visión que se tiene de esta época en la historia. Cuando hubo el golpe de Estado yo tenía 14 años, así que tengo mucho que tema de la dictadura, porque a mí por lo menos a esa edad que jóvenes que estamos, los troncó mucho la vida a nosotros, se los tronchó la vida a nosotros, pues nuestros sueños, todo, así que tengo muy malos recuerdos de la dictadura. Esto fue a consecuencia de una inestabilidad política que no lograron ponerse de acuerdo y llevaron al país a ese límite que espero nunca vuelva a ocurrir. Tenía en ese tiempo 17 años y si bien es cierto que fue algo fuerte para todos, pero obviamente estoy muy satisfecha con este periodo, súper satisfecha por el orden, por el crecimiento económico. Miradas dispares de un periodo que dejó importantes consecuencias, violaciones a los derechos humanos, torturas, detenciones, exilios y desapariciones forzadas. Los 17 años de dictadura también generaron una polarización que hoy sigue presente.
Así lo determinó el segundo estudio nacional de polarizaciones elaborado por la corporación 3xI y Criteria, que concluyó que la visión sobre la dictadura es lo que más divide a los chilenos. Por lejos, lo que se destraba del resto, se distancia, es la visión que tenemos sobre lo que pasó hace 50 años. Nosotros construimos dos frases, una frase que toma el imaginario más de una derecha extrema y una frase que toma más un imaginario de una izquierda extrema, y ambas frases generan una distancia de 50 puntos de diferencia. Ante la afirmación, el gobierno militar no priorizó los derechos humanos, pero lo importante es que hubo orden y desarrollo económico. El 71% de las personas que se identifica de derecha estuvo de acuerdo con esta afirmación, mientras que solo el 20% de quienes son de izquierda están de acuerdo con esto, lo que entrega una brecha de 51 puntos. Mismo ejercicio se hizo con la frase: durante los años de dictadura, la economía vivió un retroceso importante. Obtuvo que el 81% de las personas de izquierda cree que sí, mientras que el 39% de derecha concuerda con esto, generando una brecha de 42 puntos. Cuando uno lo desglosa y lo mira por edades, lo que ve es que aquí hay algo que se mantiene en las distintas generaciones. Pareciera que estamos pasando de edades a edades un trauma, una situación, un dolor que pasó hace 50 años, de manera que estamos manteniendo también las distancias y la polarización, por lo tanto. Un traspaso generacional de la diferencia de visiones que se podría entender por varios factores. Lo que ocurre en Chile es que no hay una gran narrativa consensuada de sectores políticos y no hay tampoco hechos de justicia que nos permitan decir esta fase quedó atrás. Entonces seguimos discutiendo, esta conversación está abierta y está fragmentada. Tenemos narrativas que son opuestas y que siguen creciendo de manera opuesta, y entonces las nuevas generaciones siguen tomando los relatos de sus entornos inmediatos en lugar de adquirir un relato cívico, que es el macro relato que debería resolver. Es bien difícil, digamos, pensar en estos 50 años como un tiempo necesario o suficiente para olvidar, digamos, o para, no olvidar, sino que para disminuir ese impacto emocional. Yo creo que todavía tiene mucha fuerza. Espero y creo que con un buen procesamiento de la memoria, con un buen procesamiento, ¿no es cierto?, de los efectos y con un muy buen nunca más, eso podría uno pensar que va en el tiempo recuperando de alguna manera un espacio menos cargado emocionalmente. No solo la falta de acuerdo sobre la versión oficial de lo ocurrido en dictadura ha provocado esta polarización, sino también la falta de justicia y reparación por los crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, ambas consideran que hay ciertos consensos que podrían dar las bases para cicatrizar esta herida que aún polariza a los chilenos, pero también el evitar las condiciones políticas y económicas que desencadenaron en el golpe del 73. La elaboración social de la dictadura es una cuestión que todavía está al debe. Y hay varias razones para eso. Por ejemplo, ¿qué pasa con el destino de los desaparecidos? ¿Qué pasa con los procesos judiciales que todavía están en curso? Entonces, hay una serie de hechos que no es posible. Mira, Paul Ricoeur, que hablaba mucho de estos temas, hablaba de cómo la justicia cumple también un lugar no solo en la reparación, sino en la sanación de la convivencia. Y por eso creo que el plan de búsqueda que se está llevando a cabo es fundamental también, ¿verdad? O sea, cuando se repara a las víctimas, también estamos reparando a un país, y eso es algo de lo que todos tenemos que hacernos cargo. Creo que eso, si nosotros le sumamos y entendemos que un país debe también, no solamente deberse a su memoria, sino que tiene que proyectar un futuro mejor, eso termina de consolidarse cuando hay también un acuerdo de cuáles son las condiciones para las que todos debemos contribuir para que nunca más se generen las posibilidades políticas y sociales que hubieron en ese momento en Chile. Polarización por un hecho que quebró la historia de nuestro país y que queda evidenciado en el segundo Estudio Nacional de Polarizaciones, evidencias de la urgente necesidad de sanar la gran herida con el fin de acortar la brecha y reducir la polarización en nuestro país. Los humanos somos animales sofisticados y hemos desarrollado un cerebro que tiene muchas habilidades. Una de ellas es analizar una imagen y en apenas un milisegundo tener una idea de más o menos qué es lo que tengo adelante. Cuando eso es un paisaje, uno lo categoriza, y cuando eso es una persona, uno también lo categoriza.
Esa habilidad que nos ha permitido anticiparnos a los riesgos, adaptarnos más rápidamente, también es la habilidad, y en este caso el defecto, que está a la base de la creación de nuestros prejuicios. ¿Cómo nos separan nuestros prejuicios? ¿Qué podemos hacer para superar esta gran herramienta que ha sido muy útil para las personas, pero que hoy día a veces nos distancia de manera terrible? Salimos a la calle para escuchar sus voces humanas sobre los prejuicios. Mi nombre es Eduardo Cáceres, tengo 19 años. Limita bastante la comunicación el hecho de tener prejuicios sobre las personas. A veces nos hacen no querer socializar con cierta gente porque vemos que son de otro estilo, son de otra parada y realmente no llegamos a congeniar. Yo en mi día a día para derribar los prejuicios bueno, yo diría que lo más importante es ser abierto de mente en todos los aspectos posibles. Me refiero a socializar con la gente, conocer, escuchar de la gente. Muy importante contrastar ideas. Precisamente para derribar esos prejuicios hay que tener un poco de roce, por así decirlo. Uno nunca sabe, uno puede conocer gente espectacular por el simple hecho de no juzgarlos y darse la oportunidad de abrirse y no tener prejuicios sobre ellos. La polarización es el mal de nuestros tiempos. Ya están las noticias cotidianas, lo leemos en las redes y lo vivimos muy cotidianamente, a veces en situaciones incómodas con otros, en el almuerzo del domingo, en el encuentro de la reunión de apoderados. Sin embargo, todos nosotros, de una u otra forma, puede estar aportando a la polarización sin darse ni siquiera cuenta. ¿Qué es la polarización y cómo podemos no ser parte de esto? ¿Cómo podemos despolarizarnos? Veámoslo en la siguiente cápsula. Este es círculo y este es cuadrado. Cada uno vive en su mundo creado para su figura. Es cómodo y perfecto. Por eso, cuando se encuentran con el otro, hay cierta tensión. ¡Qué hermosos ángulos rectos!, dice uno. Las curvas hacen todo más amable, comenta Círculo. Nuestra forma determina cómo vemos el mundo y la diferencia a veces puede ser un desafío. Incluso el otro puede parecer una amenaza. Así se vive la polarización. Cada persona es secuestrada por la idea de que es dueña de la verdad. Se prepara para la confrontación, para vencer y aniquilar al enemigo con sus argumentos. Nadie escucha y poco a poco va creciendo la distancia, hasta que se convierte en un abismo. En la última década, la literatura en ciencia política ha introducido el concepto de polarización afectiva, donde predominan los sentimientos de rechazo y el poco respeto ante opiniones o personas con las que uno no se siente identificado. Pero, ¿se puede salir de esta dinámica? ¿Por qué debería escuchar a alguien tan alejado de mi verdad? Necesitamos recordar que, por más que nuestro propio mundo nos parezca perfecto, ampliar los horizontes y el encuentro puede ayudarnos a construir uno mucho mejor. Aunque a veces lo sintamos como un tema que nos divide, la conversación sobre la equidad de género es algo que los chilenos hemos empezado a tener de una manera mucho más común. Es un camino que estamos andando tanto hombres como mujeres, o al menos eso es lo que muestra el estudio de polarizaciones. Parece que estamos más de acuerdo con el valor de la participación de las mujeres en la sociedad. ¿Quieren saber detalles? Se los cuenta Miranda Aspe. El género son las características sociales, culturales y roles que una sociedad asigna a las personas en función de su identidad, según la Organización Mundial de la Salud. No es algo estrictamente biológico, sino que está relacionado con cómo se espera que las personas se comporten, expresen y relacionen según su género. Una construcción social que varía según el tiempo, el lugar y las experiencias individuales. Un aspecto que puede acercarnos o polarizarnos como sociedad. Es justamente lo que midió el segundo Estudio Nacional de Polarizaciones, realizado por Criteria junto a 3xI. ¿Cuál es el diagnóstico en torno a este tema en Chile? El cuidado de los niños debe ser responsabilidad principalmente de la madre. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? No estoy de acuerdo. Falso.
Principalmente no, pero tendría que ser de ambos, pero generalmente la madre es la que toma el cargo de todo. El cuidado de los niños debe ser responsabilidad principalmente de la madre. Fue una de las afirmaciones que se usó en esta encuesta, donde 30% de los hombres y 21% de las mujeres estuvieron de acuerdo. ¿Cómo se percibe esta aseveración en la calle? De que son un poquito, todavía hay machismo acá todavía, en Chile. ¿Ya? Entonces yo eso pienso que falta todavía. Chile ha avanzado bastante en ese aspecto. Vemos a papás mucho más involucrados. Es cosa de mirar a nuestros padres anteriormente, que ellos hacían hijos nomás y los dedicaban al cuidado de las madres. Porque tengo casos que hay hombres que son muy preocupados de su hijo, que le hacen todo, que la llevan al médico, todo. Pero la gran mayoría es muy machista el hombre. Pues. Si bien solo un bajo porcentaje está de acuerdo con esa frase, la percepción subjetiva, es decir, lo que un grupo cree que pensará el otro, marca una diferencia. 59% de ellas piensa que los hombres estarían de acuerdo con esa afirmación, cuando en realidad solo fue un 30%. Tiene que ver no solo con un prejuicio o una asunción o un supuesto respecto de ellos, sino que también porque en la realidad, a la hora de los cubos, como se dice, cuando hay que decidir quién se queda, quién sacrifica ingresos, generalmente siguen siendo las mujeres, ¿no? Una cosa es que en el relato estemos de acuerdo, en el deber ser, pero las experiencias subjetivas que tienen las mujeres hacen formarse el imaginario de que los hombres estarían de acuerdo con esta frase. Entonces, una cosa, yo creo que hay avances que tienen que ver con ya no con el relato, sino que más bien con las prácticas. Prácticas que también impactan en el ámbito laboral. Afirmaciones como estas, que las mujeres en puestos de liderazgo toman mejores decisiones que los hombres y que las mujeres deberían jubilarse a la misma edad que ellos, son las que vuelven a generar distancia. Entendiendo que el cuidado aún recae en las mujeres, pareciera injusto la comparación de la toma de decisiones, porque por esas razones la participación de las mujeres en lo público sigue teniendo trabas. La mujer le cuesta mucho tener una carrera continua que le permita, ¿cierto?, desarrollarse y llegar a los cargos de mayor responsabilidad, como son la gerencia de primera línea o los directorios, justamente porque tiene lagunas en su trayectoria, tiene lagunas en su formalidad. Cuando analizamos la tasa de participación femenina en el espacio laboral, sabemos que aún es de menos del 50%. Cuando analizamos el espacio informal-formal, son aún las mujeres en más las que están trabajando en condiciones de informalidad. Informalidad que tiene un rol crucial, tanto en los cuidados, la equidad y la participación. ¿Hacia dónde deberíamos avanzar? El enfoque debería ser en cómo podemos facilitar, ¿no?, a estas mujeres la posibilidad de efectivamente trabajar y cuidar a la misma vez, considerando que sí, que van a haber conflictos ahí. O sea, por ejemplo, incluso esto de pensar en jardines infantiles, pensar en diferentes subsidios, pensar en cómo podemos acompañar y apañar a las mujeres también en esto de la búsqueda de asumir cierto rol de liderazgo. Creo que siempre a la base de todos estos desafíos siempre está el cambio cultural, la transformación cultural de una sociedad que entiende que esta labor de reproducción, que tiene que ver con tener hijos, con tener familia, es una responsabilidad y un deber de todos. Por eso lo relevante de un estudio como este es entender que no pasa solamente por cambiar el relato, que ya pareciera estar bastante cambiado, sino que pasa por cambiar prácticas. Y ahí tenemos un tremendo desafío. La mayoría de estas cosas, para encontrarnos, es cambio de prácticas. Deudas desafiantes pero urgentes, que buscan ser saldadas mediante un cambio de mentalidad y cultural histórico, a través de la reflexión, el encuentro, el diálogo y, sobre todo, la práctica. Hasta aquí llega nuestro capítulo especial para poder analizar en profundidad desde distintos ámbitos
toda la cantidad de información que está saliendo desde nuestra sociedad a propósito de este estudio de polarizaciones que nos permite comprender mejor cómo se están dando distintos fenómenos en Chile, que es un país que no necesariamente va hacia donde corre la ola, ¿no? En este planeta que está tan complicado y que nos tiene sorprendidos, expectantes respecto de lo que vendrá para el mundo completo a propósito de las elecciones fuera de Chile y de las distintas tendencias de las comunicaciones globales. En Chile igual vamos un poco en otra dirección y eso abre una luz de esperanza, ¿no? Podemos ser, como se dice coloquialmente, el mejor país de Chile. Podemos ser un Chile diferente, podemos recoger esas cosas que son fantásticas y que nos caracterizan y aumentarlas, compartirlas, contagiarlas, polinizar a otros con la esperanza de poder coexistir de una manera más amorosa y más amable. Estamos en este mes en el que se conmemora el Día de la Amabilidad. Imagínense que la amabilidad está en ese mismo rincón donde están las mujeres, donde están los excluidos, donde está la falta de visibilización de las enfermedades, y por eso necesita un día mundial, porque se nos ha olvidado la amabilidad. Y es un elemento, un ingrediente de la vida cotidiana que cambia la experiencia de una manera tan profunda. A veces nos pasa cuando vamos a un pueblo un poco más chico, cuando conocemos una localidad o una región distinta de la región metropolitana, donde todo es un poco más amable y se siente tanto mejor la vida. Bueno, seamos más amables, busquemos esas rutas para encontrarnos, porque ese es el propósito que tenemos en este programa de Pares Impares, y por eso hemos querido dedicar en profundidad la posibilidad de hablar de estos temas, pero también de representar que los acuerdos también existen, están a la mano, a veces no son noticia y sí permiten construir un país y un espacio común. Nosotros nos encontramos en el siguiente capítulo. Comenten con nuestro hashtag, sean parte de nuestra comunidad, busquen a su par improbable y nosotros nos encontramos muy pronto. Pares Impares fue presentado por CNN Chile y 3xI.